Dios les bendiga, hermanos, para la gloria y honra del Señor. En este video quiero compartir dos sueños donde el Señor me enseñó la condición del pueblo, de la iglesia, la condición del cuerpo de Cristo. Amén. Todo sea para edificación, exhortación y consolación. Y al Señor sea la gloria, la honra y el honor. Amén. Que no sea yo sino el Espíritu Santo explicando lo que el Señor nos quiere decir a todos y cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga y los guarde poderosamente en el nombre de Jesús. El Señor en esta semana que pasó me daba dos sueños donde Él me explicaba cómo el Señor está mirando a su pueblo, la iglesia, está mirando muchos de nosotros cómo andamos, cómo estamos en el pueblo del Señor. Y Él quiere que nosotros entendamos, hacérnoslo saber de alguna o de otra manera, por medio de visiones o de sueños o de su palabra, de los predicadores, de los que Él quiere usar para que nosotros entendamos cuáles son las cosas que nosotros debemos, hermanos, arreglar, porque pues todavía estamos en este camino, estamos en un proceso de que nos tienen que arreglar nuestras vidas, nuestras áreas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aceptar todo lo que el Señor nos está mandando decir o nos dice, qué cosas son las que nosotros tenemos que arreglar en nuestras vidas como iglesia, como cuerpo, como templos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el primer sueño va así, hermanos, todo sea para la gloria del Señor. En el primer sueño, hermanos, yo miraba yo estaba en el sueño con unas personas, con unos hermanos, y en eso miraba a una hermana que venía hacia mí con sus hijos y me invitaba a un lugar y yo le decía que no podía y me decía que la acompañara, por favor. Y tanta fue su insistencia que entonces yo me fui con ella a ese lugar donde ella quería que yo fuera con ella. Y cuando fuimos, íbamos por el camino, entonces miré el lugar donde ella quería que yo la acompañara y mirara ese lugar. Entonces, en ese lugar yo miré que era el mar. Era el mar que tipifica pues el mundo, ¿verdad? Era el mar, era la playa, y era un día normal. Y miré que había mucha gente, pero toda la gente que yo miré en ese lugar, todas las personas que yo miré eran hermanos, hermanos por la forma, había hermanos de las iglesias, hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia, por la forma en su vestir, en su andar. Había de todo, había niños, había jóvenes, había jóvenes, había ancianos, había adultos, había de todo en ese lugar y estaba mucha gente, mucha gente. Era en todo, toda la, era toda la playa, todo el mar, abarcaba todo lo que es la playa y el mar y por ahí cerca donde está la playa, que hay calles, todo este lugar estaba lleno de personas, hermanos de la iglesia. Entonces, es por eso que el Señor me dijo que esto es para la iglesia, para toda la iglesia del Señor. Entonces, cuando estábamos ahí, hermanos, miré que del mar, me llamó la atención que del mar salieron unas cápsulas como tipo robóticas o como esas cápsulas donde se meten los que se profundizan en el mar,
no sé cómo se les llama, pero son unas naves, unas cápsulas donde adentro se meten los que se meten a lo profundo del mar y andan allá mirando los animales del mar abajo, ¿verdad? Con cámaras, pero dentro de esas cápsulas. Entonces, salían del mar, eran cuadradas y tenían muchos asientos adentro. Eso fue lo primero que yo miré al llegar a ese lugar. Y cuando salían esas cápsulas, que eran como robóticas porque caminaban como robots, salían del mar y se abría la puerta de la cápsula. Entonces, en eso yo miré como muchos hijos, o sea, niños y niñas de los hermanos y las hermanas que estaban allí, venía gente y los acomodaba dentro de esa cápsula, porque había cientos y yo miraba como jóvenes, como de 12 13 y niños de 7 8 de 5 4 años, los acomodaban en esa cápsula y por edades, y ahí los ponían, y yo miré cómo cuando esas cápsulas se llenaban de los niños, se metían y se profundizaban en el fondo del mar. Yo miraba cómo se metieron las cápsulas robóticas en el mar y se metían en el fondo del mar. Ahí el Señor me dio a entender que los jóvenes, los niños están profundizándose en el mundo, en el mundo, en las cosas de la tecnología robótica. Amén. Entonces, en esa parte es lo que yo entendí que el Espíritu Santo me dijo. Amén. Pero ¿por qué? Son hijos de hermanos. ¿Por qué? Porque ahorita le voy a decir por qué. Porque esas cosas se encapsulaban a los niños y los metían a la profundidad del mar. Entonces, después, hermanos, después de eso que miré, entonces quedamos, ya no había niños, sino que quedamos los puros adultos y los ancianos. Y después yo miré que en lo más adentro, donde estaban las olas del mar, las piedras, la arena, porque estábamos nosotros en la calle, en el muelle, pero había gente que estaba más profundo, más adentro, en la arena del mar, estaban en ese lugar más adentro, en el mar. Entonces yo miré, hermanos, que cuando miré hacia allá, había una mujer que estaba vestida pues de hermana, amén, completamente. Y miré que esta mujer, el Espíritu Santo me dijo que ella era un ejemplo de la iglesia de Cristo, amén. Y cuando miré a esta mujer allí, esta hermana ahí la miré, ella traía un saxofón, no sé si era un saxofón o una trompeta, o traía un cuerno de carnero, no me acuerdo cómo se llama, pero un chofar, y ella tenía un chofar así grande y lo iba a tocar ahí, pero en vez de tocarlo, como que se arrepintió y lo dejó a un lado. Entonces ella agarró un látigo, como un látigo como con el que le pegan a los animales, así que es de cuero, agarró uno de esos, era como algo así, que traía una presión de agua, no sé cómo explicarle, pero era un látigo con una compresión de agua. Entonces, ahí en eso miré que salió un animal muy raro, que no sabría explicarle cómo era ese animal, pero era un animal muy raro y ella lo empezó con esa cosa, lo empezó a martirizar y era hermana, pero ella empezó a martirizar con al animal. Y el animal corría porque ella lo estaba martirizando, estaba siendo cruel con ese animal. Y cuando todos los espectadores, que era toda la iglesia, todos los hermanos, hermanas, se quedaban mirando como si eso fuera un show, como si eso fuera un espectáculo. Así me dijo el Espíritu Santo. Entonces ahí el Espíritu Santo me dijo
Después ya cuando tuve el sueño que desperté, el Espíritu Santo me dijo que esa mujer simboliza parte de la iglesia y que muchos están usando la autoridad la están usando para, para menospreciar, para humillar, me dijo una palabra, me dijo que están usando la autoridad son crueles con la autoridad que tienen en sus manos. Y me dijo que el chofar, que ella tenía que tocar el chofar. Me dijo el Espíritu Santo que el chofar es la profecía. El chofar es la profecía, las profetizas, los que profetizan. Y esta mujer dejó de profetizar, dejó el chofar, dejó eso para que en vez de profetizar, de anunciar, de ser una atalaya al mundo, a las naciones, porque el mar tipifica el mundo y la arena del mar es el pueblo, las naciones, la tierra del mundo. Entonces ella dejó el chofar, dejó de anunciar, dejó de hablar del Señor por ser cruel y despiadada. Hay muchos hermanos y hermanas que ya no están predicando, ya no están profetizando, ya no están anunciando, ya no están de atalayas y están usando su autoridad. Puede ser que como pastores, como profetas, como ministros, como evangelistas, están usando esa autoridad para latigar a la iglesia, para latigar a las personas a los seres más que no se pueden defender. Entonces yo ahí miraba eso y el Espíritu Santo me explicaba esa parte, que esa mujer es parte de la iglesia que está usando su autoridad para hacer daño. Entonces, cuando mirábamos todo eso, la hermana que iba conmigo me decía, qué cruel, qué cruel está haciendo esa hermana. Entonces, esa parte yo miré. Después miré otra parte ahí mismo. Miré a una hermana que estaba arriba de una cima, ahí mismo, en la arena del mar, en el mar. En una cima como en una montaña picuda, así. Como si fuera una montaña picuda, como pirámide, pero montaña picuda, así. Ella estaba allá arriba. Y desde allá arriba ella como que mandaba, dirigía y estaba haciendo cosas. Pero lo que me llamó más la atención es que eran mujeres estaban queriendo escalar esa montañita, esa montaña para llegar hacia ella. Mujeres estaban escalando es para llegar hacia ella. Y el Espíritu Santo me dijo que eso es la enseñanza. Esa es una enseñanza de subir arriba, de estar en lo alto, de estar allá, de estar en la cima y es una falsa enseñanza. Entonces muchas mujeres están queriendo escalar esa cima y llegar hasta allá arriba, pero es una falsa enseñanza. Entonces el Señor me dijo, aquí se termina el sueño, hermanos, este sueño. El Señor me dijo, esto significa que la iglesia está buscando escalar falsas enseñanzas que las llevan a la cima, a la fama, que las llevan a ser reconocidas, a lo alto, se hinchan, se inflaman, ese es falso. Entonces, hay muchas mujeres que están buscando escalar esa cima para llegar a la altura de esa hermana que ella ya estaba allá arriba. Ella ya estaba ahí arriba colocada, pero las mujeres que iban escalando todavía no. Entonces, hay muchas que están buscando llegar a la cima, llegar a lo alto, llegar en el mundo, en el mar. Y hay otros hermanos o hermanas que están latigando, que están humillando, que están siendo crueles, amén. Y en vez de agarrar la profecía que es el chofar
y tocarlo en el mar, en el mundo, están equivocándose, están muy mal. Y el Señor, para terminar, me decía, todo eso, esa falsa enseñanza, de estar como ser crueles con la iglesia, ser crueles con, con, con lo del Señor, y eso falso, todo eso lleva a que los niños, a que los jóvenes o los niños se vayan al mundo, se vayan a las cosas del mundo, se pierdan. Entonces, era lo que el Señor me mostraba en este sueño, que este es una parte de la condición de la iglesia, hermanos. Tenemos que consagrarnos lo más que se pueda, más en estos tiempos. Tenemos que dejar de estar siguiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Nosotros tenemos que buscar la palabra verdadera, la palabra genuina, el pan sin levadura, porque muchos están predicando el pan con levadura y hay mucho que tenemos que aprender, pero solamente lo vamos a poder aprender en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios para no ser engañados y para no estar haciendo cosas que no están bien, que el Señor está viendo. Y hermanos, también tuve otro sueño donde también el Señor ahí me decía la condición, otra parte de la condición de la iglesia. Yo en este sueño miraba dos familias de hermanos. Era una iglesia este lugar. Y yo miraba dos familias y ambas familias eran hermanos. Pero el que yo miraba al hermano de esa familia que estaba predicando en el altar. No sé si era pastor, anciano, ministro, no lo sé. Lo que sí sé que él estaba en el altar predicando y el otro hermano de la otra familia estaba abajo en el pueblo, sentado. Entonces, lo que el Señor aquí me mostró es que cuando se terminó el servicio, ese hombre que estaba en el altar humilló al hombre y su familia que estaba debajo del altar en el pueblo sentado. Y él humilló así, le dijo delante de toda la iglesia o la congregación, esa iglesia, delante de todos yo he invertido en tu apartamento, yo he puesto cosas en tu apartamento. Entonces le dijo, entonces a mí me corresponde irme a vivir a tu apartamento. Delante de todos le dijo el hombre del púlpito al hombre de abajo. A mí me corresponde, dijo, y luego le dijo, quiero que te salgas tú y tu familia de ese apartamento porque yo y mi familia nos vamos a ir a vivir a tu apartamento. Y entonces yo miré que el hombre que estaba en el pueblo abajo se puso triste, su familia se puso angustiada y empezaron a decir entre ellos con mucha vergüenza porque se lo dijo delante de todos. Y con mucha vergüenza se empezaron a preocupar y empezaron a decir a dónde nos vamos a ir, a dónde vamos a irnos a vivir, a dónde nos vamos a meter a vivir porque ese es nuestro apartamento y él ya no lo quiere quitar. Entonces, aquí el Señor, ahorita terminó el sueño, aquí el Señor, hermanos, me mostró que hay muchos que, como el primer sueño, toman su autoridad, nada más porque predican o porque se creen o piensan, porque hay muchos que ni lo son, pero hay muchos que nada más por predicar en el altar, que por estar allí en esa posición, creen que pueden humillar a los que están abajo, que no tienen una posición en el altar. Y esto el Señor lo está mirando, hermanos. Entonces yo miré esa situación muy vergonzosa y mucha tristeza en el corazón. ¿Cómo es posible que hay hermanos que humillan a otros hermanos desde el púlpito? Eso es algo que Dios está mirando y es una tristeza para el corazón del Señor y para el corazón del pueblo. Amén. Entonces yo miraba ahí que el Espíritu Santo me decía que el hermano que estaba en el púlpito creía que hay hermanos que tienen sus posiciones. Dios les ha dado a cada uno sus dones, sus ministerios. Pero el otro hermano, al ver al otro hermano que tiene sus dones, sus ministerios,
cree que por estar aportando a la iglesia, no sé, su tiempo, su ministerio, su don, cree que tiene el derecho de quitarle al otro hermano su posición, cree que tiene derecho de quitarle al otro hermano lo que a él le corresponde. Entonces, eso fue lo que yo entendí en esa parte. Después de eso, hermano, sigue el sueño. Este hombre le dijo a que se salieran de su apartamento. Y ya ese hombre, el hombre del púlpito que estaba predicando en el púlpito, ya estaban arreglando sus cosas, él y su familia, para irse a vivir al apartamento del otro hermano. Entonces los otros, después allí yo miré a la otra familia, que se pusieron muy tristes y muy angustiados y se fueron a un pequeño cuarto. Y ahí estaban ellos y sus hijos, estaban preocupados y los hijos estaban hasta haciendo corajes y estaban muy tristes y diciendo que por qué les habían hecho eso, si el apartamento era de ellos, a ellos les había costado, ellos habían pagado el precio de ese apartamento. Amén. Entonces, ayer el Espíritu Santo me enseñó otra cosa, que las personas, uno pues o usted, pagamos el precio por lo que tenemos, nos cuesta, pero otro quiere venir a tomar nuestra posición cuando no ha pagado el precio de lo que uno ha pagado. Amén. Entonces, esto es una enseñanza para todos nosotros, hermanos, para que ni uno se meta con lo del otro, ni el otro se meta con lo de uno. Amén. Entonces ahí yo miré que la familia ya estaban en un cuartito pequeño, bien humilde, preocupados de ver dónde iban a irse a vivir, que no era justo. Estaban haciendo corajes, que no, esto no era justo, no era justo. Y ahí no sé cómo explicárselos, pero yo vi al amado, o sea, Jesús. Yo vi al Señor que estaba disgustado. El Señor estaba molesto. Amén, estaba molesto. No sé cómo explicarles ese detalle porque no sabía cómo explicarse, pero yo vi al Señor que estaba molesto. Y entonces, después de eso, ya se calmaron las cosas con esa humilde familia, esa familia que se quedó sin hogar. Y entonces, después en eso, hermanos, a mí como que me elevaron en el espíritu y estaba yo volando en el aire y me llevaron a ver los apartamentos donde vivían esa familia. Y yo vi unos apartamentos de doble piso. Vi varios apartamentos, pero vi el apartamento de esa familia que se fue a vivir al cuartito. Entonces, yo vi que en el apartamento de abajo estaba el hermano que le quería quitar el apartamento al otro hermano. Y, estaba en el apartamento de abajo y que el apartamento de arriba era el apartamento de la familia que sacaron, que supuestamente él quería sacarlos de ahí. Entonces yo miré a la familia, al último, miré a la familia que supuestamente el hermano del púlpito, el que estaba predicando, les quería quitar su apartamento. Yo vi a la familia en su apartamento y yo vi al hermano que les quería quitar el apartamento a ellos, lo miré en el apartamento de abajo, en el piso de abajo, a los pies de los hermanos a los que él humilló desde el púlpito. Lo miré a los pies de ellos, o sea, en el piso de abajo. Y allí el Espíritu Santo me habló, ahí termina el sueño. Y el Espíritu Santo me dijo que Dios mira las injusticias y Dios es justo y Dios da a cada uno conforme sus obras. Entonces ahí me explicó el Espíritu Santo que el Señor estaba molesto y disgustado porque este hermano quería ser injusto y tenía malas intenciones con sus mismos hermanos. Quería quitarles lo que a los otros hermanos les costó, lo que a los otros hermanos tuvieron que pagar el precio por estar en esa posición. El Señor me dijo, hay hermanos, hay en la iglesia, hay hermanos que les quieren quitar la posición que le corresponde al otro hermano, pero el Señor dice, yo lo estoy viendo todo
todo. Yo sé tus intenciones. A ti no te corresponde esa posición. Esa posición le corresponde a quien pagó el precio, a quien es ese lugar. Y el Señor allí me enseñó y me mostró y me dijo que hay hermanos y hermanas que están siendo humillados, hay hermanos y hermanas que están siendo humillados y hay hermanos que están maltratando a otros hermanos porque creen que tienen un ministerio o un don o un talento, están humillando al que también tiene dones y ministerio y talento, lo están humillando queriéndole quitar su posición, una posición que a ti no te corresponde. Así me dijo el Espíritu Santo en este sueño. Pero el Señor es fiel y es justo. Y al último, aunque al principio te humillaron a ti, mujer de Dios y hombre de Dios, aunque te hayan humillado en la congregación o en la iglesia, donde quiera que estés, aunque te hayan humillado, si esa posición, ese lugar era tuyo, el Señor te lo va a devolver, el Señor te lo va a regresar y te va a poner en alto y a ellos los va a dejar abajo. ¿Por qué? Porque al Señor nada se le oculta, al Señor nada se le escapa, hermanos. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado nuestros dones, nuestros ministerios. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia autoridad. Cada uno de nosotros somos hijos del Señor y únicos. Mire su huella. Somos únicos cada uno de nosotros. Usted tiene lo suyo, hermano, hermana, y yo tengo lo mío. Cada quien tiene lo que el Señor le ha dado conforme el Espíritu Santo quiso repartir como a Él quiso. Amén. No tienes por qué meterte con lo que el otro hermano, el Espíritu Santo le plació darle a esa persona. Así es de que, hermanos, en este sueño yo aprendí, hermanos, que tarde que temprano aquel hermano que se quiera pasar de listo contigo o que se quiera o que te esté humillando y te esté quitando tu posición o te quiera quitar tus dones o te quiera quitar tus ministerios, no puede, porque lo que Dios da no se puede quitar, no se revoca. Dice la palabra de Dios que si el Señor te ha dado dones o te ha dado un ministerio, eso es irrevocable, hermanos, eso es tuyo, nadie te lo puede quitar, aunque te humillen, aunque te humillen delante de los demás, aunque hagan lo que hagan, eso es tuyo y el Señor te lo va a devolver, el Señor te lo va a recompensar. Amén. Solo deja que el Señor haga la obra, deja que el Señor sea el de Él es. Ponle a Él en sus manos, en las manos de Él, ponle tu posición, amén. Y no importa que al principio, como este hermano humilló al otro hermano. Y se podría decir que estos hermanos temblaron, estos hermanos tuvieron temor de que qué iba a pasar con sus vidas, qué iba a pasar con ellos, qué iba a suceder. Pero el Señor estaba mirando, porque yo miré al Señor en este sueño, lo miré que estaba molesto con aquellos hermanos y hermanas que les están quitando su posición a los otros hermanos. Estaba molesto el Señor, yo lo miré. Entonces, no te preocupes, hermano y hermana. Puede ser que estabas en una posición y te bajaron de esa posición, pero si esa posición te pertenece porque tú pagaste el precio por estar en esa posición, pagaste el precio por estar en ese lugar, el Señor te lo va a devolver el triple. No te preocupes. Porque hay hermanos que el Señor así me decía, hay hermanos que ya se creen, no tienen, pero ya se creen mucho. No tienen nada, pero ya se creen que lo tienen. Y esto no es así. Esto es de ser mansos y humildes, hermanos. Entonces, yo entendí, hermanos, en estos sueños y en este más, hermanos, que aunque tú creas que tú te mereces esa posición, que tú te mereces solo porque estás invirtiendo ahí un poquito de algo, solo porque estás invirtiendo tu
un poquito de tu don, de tu ministerio, de tu talento, un poquito de lo que tú eres ahí. Tú piensas que eso te corresponde a ti y crees que se lo puedes quitar a la otra persona, pero no, hermano, cuando el Señor da algo y es para esa persona, no te metas. ¿Por qué? Porque esa persona pagó el precio. Pues yo miraba aquí que este hermano, solo por haber invertido un poquito de algo en la posición de esa familia, solo por haber metido allí algo, haber invertido un poquito de allí algo en esa familia, en ese hogar, ya él pensaba que podía él quitarle el apartamento al hermano. Amén. Entonces, no importa lo que hayas invertido en el otro hermano. Hay hermanos que creen que le pueden quitar al otro hermano todo lo que tiene solo porque en ellos invirtieron un poco, una semilla, algo. Y no, hermanos, no. Ya esa posición de esos hermanos, esa posición de esos hermanos ya es de ellos. El Señor ya se las dio a ellos y lo único que estás provocando y haciendo es que, como dice la palabra de Dios, la palabra del Señor dice que a unos los va a humillar, les va a decir, ¿dónde vas tú? No fuiste invitado, porque hay unos que van a querer entrar y van a quererse sentar en la posición de enfrente. Y hay otros que van a estar hasta atrás. Y los que van a estar hasta atrás, el Señor les va a decir, vengan ustedes y siéntense acá. Ustedes vengan, a ustedes les corresponde estar aquí enfrente. ¿Por qué? Porque ustedes pagaron el precio de este lugar. Y sin en cambio el otro que ya se estaba apresurando para irse a meter allí, a ese lugar que no le correspondía, lo van a humillar y le van a decir, a ti te corresponde estar hasta el final, espera tu turno. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Yo quería compartir estos sueños porque así está la posición de la iglesia. Y esto es tremendo, hermanos. Espero que les sirva de edificación, de consolación y de exhortación también, hermanos, porque si nosotros estamos haciendo eso, pues tenga cuidado. Usted pague el precio por lo que es de usted. Usted paga el precio por sus dones. Usted paga el precio por sus ministerios. Usted paga el precio por su familia. Usted paga el precio por lo que usted, Señor, por su servicio a Dios. Usted paga el precio por lo que usted, Señor, le ha dado. Amén. Y deje que el otro hermano pague su precio, pero no quiera robarle y quitarle al otro hermano lo que a él es de él, porque él ya pagó su precio por lo que es de él. Dios me los bendiga, hermanos, y los guarde en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar estos videos que les sirvan de edificación y compártalos con aquellos que están necesitados de una palabra del Señor a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.